Felipe Montes. Estimados amigos y amigas, bienvenidos a este homenaje a Jorge Luis Borges en su natalicio de este extraordinario poeta, ensayista, escritor, y vamos a tener el gusto de presentar algunos poemas y platicar sobre su obra. Tenemos con nosotros a la poeta Marta Elba Zambrano Oropeza. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Tenemos con nosotros a la poeta Susana Zúñiga. Muy buenas tardes, saludos a todos. A la poeta argentina Marisa Chazarreta. Bienvenida. Buenas tardes, un gusto de estar con ustedes. Al escritor, novelista Alejandro Aldana Selchuk. Hola, buenas tardes, un abrazo. El escritor, novelista Felipe Montes de Monterrey, Nuevo León. Hola, buen día, ¿cómo están? Reunirnos para hablar del maestro Jorge Luis Borges y de su obra y de presentarle a la gente joven, a la gente que debe leer esta magnífica obra que nos hereda. Y vamos a presentarles una semblanza de Jorge Luis Borges, quien nos reúne en esta ocasión, quien se llamaba Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo y que vivió durante 87 años. Destacado escritor argentino, que no solamente ha sido una figura clave para la literatura en habla hispana, sino también para la literatura universal, que tuvo varios trabajos como bibliotecario, profesor, conferencista, crítico literario y traductor. Hizo dos libros más conocidos, Ficciones y El Aleph, que fueron publicados en los años 40 y que cambiaron parte de la literatura. Y fueron obras pequeñas, pero extraordinarias, Ficciones, 45 páginas, El Aleph, 96. Y estas obras que han contribuido ampliamente a la literatura filosófica, al género fantástico, al postestructuralismo. Y para hablar de él mismo, mencionaba que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron más que a un tercero, es una paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esa paradoja es la inocente voluntad de toda biografía. Y es que él inicia desde muy pequeño, desde 1905, a los 6 años, después de que empieza clases, escribe La víscera fatal y luego hace un ensayo sobre mitología griega y luego una traducción que va a publicar como Jorge Borges, y en un ambiente difícil en el barrio de Palermo, donde va a conocer a sobrevivir, porque el niño sabelotodo, el que llevaba anteojos, el que vestía raro, y que no le gustaban los deportes y tartamudeaba, aprendió en el colegio también algunas palabras de ese coloquial hablar argentino, y luego viaja a Suiza, donde va a estar en el colegio de Humbert, donde viaja la familia por Europa e incluso España, y cuando regresa a los 22 años empieza a publicar poemas, ensayos, revistas, pero además va perdiendo la vista, y la va perdiendo de una forma progresiva que aún después de perder ese sentido tan indispensable para la mayoría de nosotros, siguió escribiendo. Así que ese escritor reconocido que tuvo innumerables premios, entre ellos el primer premio Fomento de España
y el premio Jerusalén, que lo catapultaron a la fama internacional y que dedica su último libro, Los Conjurados, la ciudad de Ginebra, donde moriría en 1986. Y como decía Coetzee, él más que nadie, renovó el lenguaje de la ficción, abriendo así el camino a una generación de novelistas hispanoamericanos. Jorge Luis Borges. Y voy a presentar a Marta Elba Zambrano, quien nos va a leer unos poemas de Jorge Luis Borges. Buenas tardes. Gracias, doctor. Felicito al CEPSURE por hacer este homenaje para recordar a José Luis Borges, grande de la literatura, orgullo para Argentina y para los hispanos. Y pues él estuvo en muchos géneros. Ahora lo que nos toca es leer algo de sus poemas preciosos. Y me identifico con varios de ellos. Y voy a retomar 2 poemas de él. Y si hay tiempo, pues con gusto leeré un poco más de lo que él escribió. El primero de ellos es La lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. ¿Cae o cayó? La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Creo que la mayoría de nosotros nos identificamos cuando un poema nos habla de esas pérdidas que tenemos de nuestros seres queridos. De muy pequeñita perdí a mi padre, por lo tanto este poema que le expresa lo que le recuerda a su padre y la lluvia, pues me siento identificada, ¿no? Y claro, él lo expresa de una manera maravillosa. Otra de los poemas que él hace, el ajedrez es un juego maravilloso, a mi familia, a mí nos gusta, sabemos que es un arte en la estrategia el ajedrez, pero no perdemos de vista que es una guerra entre 2 reinos en un tablero. Pero José Luis Borges nos pone en la mesa la parte que a él le inspira del origen del ajedrez, de lo que significa el ajedrez para él y que estoy segura que para muchos van a identificar este poema como nos lo expresa él. Ajedrez, y les leo la primera parte. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba, en su severo ámbito en que se odian 2 colores. Adentro irradian magias rigoris, las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se han ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Precioso. Y les leo rapidito, José Luis Borges fue, por decirlo así, de los pioneros que nos trajo y que impulsó los haikus, la poesía japonesa corta, muy inspiradora,
que aunque nos parece tan sencilla, es complicada y tiene muchísimos beneficios. Me encanta el haiku a mí y un honor para mí leer. Pues les voy a leer 3 que son muy cortitos de los haikus que nos hizo Borges. Algo me han dicho la tarde y la montaña, ya lo he perdido. Hoy no me alegran los almendros del huerto, son tu recuerdo. La luna nueva, ella también la mira desde otra puerta. Muchas gracias. Muchas gracias a la poeta Marta Elba Zambrano Oropeza con esos hermosos poemas de Jorge Luis Borges. Y voy a tener el gusto de presentar a la poeta Susana Zúñiga, quien nos hará sus comentarios sobre el maestro Borges. Todos. Me gusta pensar que Jorge Luis Borges y yo pensamos lo mismo, donde dice, sabemos lo que es, pero no podemos definir la poesía. Hablar de Jorge Luis Borges es hablar de adoración a los textos, adoración al poema, adoración al misticismo, a lo exótico. También decía que él pensaba que había eternidad en la belleza. Y esa es una sentencia dentro de todos los que escriben poesía. También quisiera leerles, hay muchas cosas que quisiera leer, tenía programado también leerles algo de la LEP, que es un libro, la verdad, que me gusta muchísimo. Muchísimo, lo leí, hace unos días comentábamos con el doctor, que a veces uno lee los cuentos o los libros en una edad en la que no debería. ¿Por qué? Porque te los imponen o no, pero ya leerlos a otra edad, ya uno les encuentra otro motivo para leerlos. Cada que uno puede, redescubre lo que es la literatura del maestro Jorge Luis Borges. Les voy a presumir una cosa. Me gusta tanto lo que escribe Jorge Luis Borges que yo tengo un hijo que se llama Jorge Luis, porque quería que llevara su nombre. Tengo otro que se llama José Emilio, obvio por José Emilio, ¿verdad? Jorge Luis Borges se convirtió en uno de los escritores más influyentes del habla hispana. Desde pequeño su fascinación por escribir fue notable. Con tan solo 6 años redactó un relato al que llamó La víscera fatal, inspirada en un fragmento del Quijote de la Mancha. Decidió aprender inglés a temprana edad, para alrededor de sus 13 años, motivado por los libros que devoraba ferozmente en la biblioteca de su padre. Él se da la tarea de escribir El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Él, como sabemos, nació en el seno de una gran familia en Buenos Aires. Su bisabuelo había participado como prócer de la Guerra de Independencia y su abuelo militar de alto rango. Su padre rompe la tradición dedicándose a la docencia en la psicología y el idioma inglés, lo que le da al pequeño Jorge Luis Borges el acceso al mundo de la literatura. Durante la Primera Guerra Mundial permanece junto a su familia en Europa. Poco después se muda a Ginebra. También aprende de forma autodidacta el alemán cuando apenas era un joven de 20 años para leer la obra de Arthur Schopenhauer. Más tarde regresa a su país de origen y se unió al movimiento literario ultraísta que pretendía la renovación de la literatura para alcanzar su máximo esplendor. En el 23 publica su libro Fervor de Buenos Aires, de algunos poemas ensaños que no tuvieron mucho éxito en ese momento. Con el pasar de los años, en 1944, comenzarían sus polémicas políticas, cuando su madre y su hermana proclamaron en contra del gobierno de Juan Domingo Perón. Fueron retenidas y él separado de su cargo como bibliotecario que llevaba años ejerciendo. A la caída del gobierno de Perón, que fue en 1955, fue criticado por tener una aparente simpatía con las dictaduras militares, algo que para muchos influyó, pero nunca fue galardonado por el Premio Nobel de Literatura. Incursiona en géneros literarios como la ficción, el ensayo, la poesía y otros más. También tiene profundas reflexiones filosóficas, incluyendo maravillosos cuentos
y de los cuales voy a destacar tres que ya había mencionado: el Aleph, que también en este relato incluye un texto que es El Muerto. Es una lección de conspiración en la que Benjamín Atarola, quien forma parte del mundo clandestino de la ilegalidad, planea reemplazar a su jefe. También se encuentran los teólogos, Misterio del Guerrero y la Cautiva, La Casa de Asterión y La Otra Muerte, entre otros, en los que Borges hace énfasis en las múltiples perspectivas del infinito como una ventana hacia el todo. Podemos encontrar muchas ficciones. Afortunadamente ahora ya podemos leer mucho en cuestiones de PDF. En YouTube también podemos encontrar muchísima de la obra de Borges que nos adentra. También incluye relatos como La Biblioteca de Babel, donde Borges profundiza en la posibilidad imaginaria que del todo esté compuesto de una biblioteca de dimensiones descomunales con todos los títulos disponibles que persisten al hombre, como si los hechos simples de la vida estuvieran escritos. Bueno, escribí un texto un poquito largo, pero les voy a compartir uno de los textos que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama Las causas. Los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero, la frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso, el ojo descifrado, la tiniebla, el amor de los globos en el alba, la palabra, el hexámetro, el espejo, la torre de Babel y la soberbia, la luna que miraban los caldeos, las arenas inúmeras del Ganges y la mariposa de lo que sueña, las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los pastos, las legiones, César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y el álgebra del persa, los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor en la marca, escrupulosa línea del calígrafo, el rostro suicida en el espejo, el naipe del taúr, el oro habido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del calidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima. Se precisaron todas estas cosas para que nuestras manos se encontraran. Ay, qué bonito. Voy a leer otro que se llama Lo Perdido. ¿Dónde estará mi vida? La que pudo haber sido, no fue. La aventurosa, la triste horror. Esa otra cosa, que pudo ser la espada o el escudo, que no fue. ¿Dónde estará el perdido antepasado persa o el noruego? ¿Dónde el azar de no quedarme ciego? ¿Dónde el ancla y el mar? ¿Dónde el olvido de ser quien soy? ¿Dónde estará la pura noche que al rudo labrador confía, el iletrado y laborioso día? Según lo quiere la literatura, pienso también en esa compañera que me espera y que tal vez me espera. Y podríamos decir que puede seguir leyendo muchísimos textos, pero vamos a darle paso a mis compañeros. La verdad, muchísimas gracias por permitirme leer esos textos y algunas cosas de lo que escribí en torno a la poesía del maestro, lo que escribió el maestro Jorge Luis Borges. Muchísimas gracias. Gracias a la poeta Susana Zúñiga por sus palabras y por la revisión. Y voy a pedirle y voy a presentar a Marisa Chazarreta, poeta argentina, que precisamente está desde Rosario y seguramente nos va a decir qué siente de que estemos homenajeando a un extraordinario escritor, pero desde la infancia, alguien súper dotado y que además tuvo que sobrellevar una patología que lo fue dejando paulatinamente ciego y que nos lo dice en muchas de sus entrevistas y en sus textos, y además cómo lo sobrelleva de una forma tan natural
que me impresiona, como médico me impresionas. Adelante, Marisa Chazarreta. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, un honor y un placer estar invitada a esta mesa generada por CEPSUR justamente para hablar de nuestro poeta mayor. Digamos, nosotros nos sentimos muy orgullosos de su nombre, de su prestigio, de toda su carrera, de toda su vida, porque como decías muy bien recién, Didier, su vida misma es un ejemplo. Sobrellevar una enfermedad como esta, que fue paulatina, él nació con perfecta visión y después la fue perdiendo, para él que vivía en un mundo de letras y de libros, pero también tenemos que decir que esa enorme biblioteca, que fue su vida entera, fue una biblioteca que lo acompañó toda la vida, aunque no pudiese ver, aunque no pudiese leer, porque venían las voces que él había trabajado toda su vida, había leído, había compartido, había enseñado toda su vida, y ese universo de voces diversas lo acompañó siempre. Entonces la visión resultó ser un complemento, porque todo lo demás estaba dentro de él. Y eso es fabuloso. De Borges, ¿qué podemos decir? Bueno, que fue un divisor de aguas. Borges divide el agua de las aguas de las letras, es un creador absoluto, crea el ultraísmo argentino. Es una figura que con toda su modestia, porque esa también la tenía en su personalidad, en su diario vivir, en su sencillez, él ni siquiera creo que se arrogaba esto que nosotros le estamos brindando en este homenaje, que son todos esos espacios de inteligencia, de capacidad. Yo recién escuchaba la lectura de las amigas y digo, realmente podría decir que Borges es como los Reyes Magos, ¿no? Porque trae en sus alforjas las voces de Oriente, las voces de Europa, las voces del gaucho argentino, las voces del compadrito, las voces del lunfardo, que es ese idioma coloquial creado por la gente de los arrabales, ¿no? Pero además trae la filosofía en esas alforjas. Ningún movimiento filosófico le fue ajeno, en todos abrevó, a todos escuchó y a todos nos los trajo a nosotros, que estábamos compartiendo sus saberes y sus conocimientos. Él deseaba que su poesía fuera tenida o fuera leída de un modo hedónico, hedonístico. Él quería que su literatura, que él no llamaba literatura precisamente, sino su trabajo, sus escritos, fueran disfrutados, fueran tenidos en cuenta desde este lugar hedónico. No era un gran descriptor de las teorías, ni siquiera las nombraba, él solo escribía. Él no era un teórico, ni era un histórico de la historia de la literatura. Es más, no le caían muy simpáticas que digamos estas cuestiones, sino que simplemente él escribía. Se refería, como tantas veces lo hemos comprobado y nos quedamos maravillados con su adjetivación, con el uso que hace de las palabras, con la transposición de los vocablos, dándoles un sentido diferente al que tienen normalmente y desde la gramática. Por ejemplo, en El oro de los tigres, que es otra de sus obras tan hermosas, él escribe y empieza a dejar traslucir este dolor, este sentido desfavorecedor que le representaba la pérdida de la visión, porque habla del tigre, que el tigre es una figura que va a atravesar toda su literatura, pero cuando habla del tigre, habla del color amarillo, y el color amarillo es el que Borges veía. Todo lo que él veía era amarillento.
Entonces, ahí también el tigre cobra otro significado, tiene otra validez desde otro lugar. En toda su literatura están las experiencias íntimas de todos, como bien decía Marta Elba hace un rato. El paso del tiempo, lo cíclico, lo laberíntico, la esperanza, la memoria y también el olvido, que él hace mucha referencia a estas dos cuestiones. La repetición de los tiempos, lo cíclico, como decía recién, el volver a ser, volver a estar, volver a los lugares donde donde su vida transcurría. Y por supuesto la muerte propia, la muerte ajena, las referencias a su linaje, como bien decíamos recién, ¿no es cierto? A su linaje de sus antepasados, todos héroes de la patria. Otro lugar aparte que tenemos que tener en cuenta, más allá de su poesía y de sus relatos, es la gran ironía, la sagacidad, digamos, ese manejo, diríamos, humorístico también del lenguaje, como en Crónicas de Bustos Domecq, donde con su grandísimo amigo Adolfo Bioy Casares elaboran un mundo fantástico, absolutamente creíble por otra parte. Nosotros, como también decía Susana, ¿no? Uno lee a Borges cuando no tiene la edad para leerlo. Es como el tango. La gente dice, ¿por qué no te gusta el tango cuando tenés 22 años? Y porque no sos capaz de comprenderlo, no has tenido suficiente vida como para asimilarlo. Y con la escritura de Borges pasa lo mismo. Lo leemos a los 20, pero cuando lo agarramos a los 40, digo, lo agarramos con un argentinismo total, cuando lo agarramos a los 40, es otra cosa, y cuando lo agarramos después, nos abre la mente hacia otros panoramas, ¿no? Yo traje acá una cosita para leer cortita acerca de su ironía de las Crónicas de Bustos Domecq. No me voy a referir a sus problemas con la política, porque son harto conocidos. Sí me voy a referir a la tristeza y la amargura que para él le representó de ser bibliotecario nacional, estar en su ámbito absoluto, pasar a ser director de aves, gallinas y huevos en la Municipalidad de Buenos Aires. Si había una manera cruel de injuriarlo, era esa. También fue divisor de aguas, como yo decía al principio, justamente por su postura política. Durante los años 70, muchos universitarios, estudiosos, formadísimos, no asistían a sus conferencias. Y si asistían era para abuchearlo, porque la postura ideológica de Borges superaba en estas personas, en estos grupos, superaba la posibilidad de absorber todo lo que él como escritor, como poeta, nos estaba dejando. Su genialidad es una dote absoluta, y es absolutamente genial, como decía Didier, haber arrancado tan pequeño, haberse nutrido de corrientes europeístas, el inglés, el francés, en cuya cuna él se generó su vida, y luego poder atesorar todo lo que él conoció a través de la historia argentina y a través de estos compadritos de la zona sur de Buenos Aires, que era, como para ubicarlo un poquito en el tiempo, la zona a la que se refiere, la zona de los caudillos de finales del siglo XIX. Bueno, y luego yo tengo una fantasía, que es mía personal, y siempre pienso que Borges hubiera querido ser un cuchillero de las orillas. Él hubiese amado batirse a duelo con una daga con otros gauchos. Creo que lo deseaba íntimamente muchísimo. Bueno, para no abundar más sobre esto que todos ya venimos charlando tan lindo,
quiero decir esto, Borges se permite jugar con todos nosotros, jugar con nuestros conocimientos, jugar con nuestro bagaje intelectual y nuestro bagaje cultural. Él fue un creador absoluto al unirse, por ejemplo, con Victoria Ocampo en la creación de la revista Sur y sentar un antecedente político ideológico. Y también luego ser combatido por el movimiento de Florida, de Roberto Alt, de tantos que iban más hacia el campo popular y lo consideraban un hombre de las élites, ¿no? Entonces tenemos tantísimo para decir de él, pero yo, antes que seguir hablando, yo quiero compartirles algunas cosas que elegí para leer. Esto que voy a leer ahora es de una antología que él realizó que abarca su obra entre 1923 y 1977. Son poemas escogidos por él personalmente para integrar esta antología. Sur. Desde uno de tus patios, haber mirado las antiguas estrellas. Desde el banco de sombra, haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones. Haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madreselva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad. Esas cosas, ¿acaso son el poema? Carnicería. Más vil que un lupanar, la carnicería infama la calle. Sobre el dintel, una ciega cabeza de vaca preside el aquelarre de carne charra y mármoles finales, con la remota majestad de un ídolo. Llaneza. Se abre la verja del jardín con la docilidad de la página que una frecuente devoción interroga, y adentro las miradas no precisan fijarse en los objetos que ya están cabalmente en la memoria. Conozco las costumbres y las almas y ese dialecto de alusiones que toda agrupación humana va urdiendo. No necesito hablar ni mentir privilegios. Bien me conocen quienes aquí me rodean, bien saben de mis congojas y mi flaqueza. Eso es alcanzar lo más alto, lo que tal vez nos dará el cielo. No admiraciones ni victorias, sino sencillamente ser admitidos como parte de una realidad innegable, como las piedras, como los árboles. ¿Tengo un ratito? Bueno, a ver, acá había puesto, tratado de buscarme algunos cortos para poder leer mucho. No, pero este es largo. Ahora les voy a compartir un poema que yo quiero mucho, que es el poema Conjetural. Para leer este poema hay que saber un poquito de historia argentina. El doctor Francisco Narciso de la Prida fue quien leyó y tomó juramento a los congresistas en el Congreso de Tucumán cuando se declaró la independencia. Pero él fue asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao. Aldao, como otros, algún día les contaré cuando nos veamos, eran caudillos de las distintas regiones en que se compone nuestro extensísimo país, cada uno con una idea política diferente que resolvía a cuchilladas, a tiros, con la muerte. El doctor Francisco Laprida
piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por los arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo, que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto, yaceré entre ciénagas. Pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Wow. Muchas gracias, Marisa, A ustedes. por esa participación desde Rosario, Argentina. Voy a tener el gusto de presentar a dos escritores y novelistas, y voy a presentar a los dos porque seguramente cuando le dé la palabra al maestro Aldana, después entrarán ellos en un diálogo sobre Borges, y eso, conociéndolos, maestro Alejandro Aldana Selshop, cuya última novela se llama Sibelius Fractal. Bienvenido, maestro Alejandro. Y a Felipe Montes, cuya última novela es La Hacienda de la Soledad. Les dejo con Alejandro Aldana Selshop. Adelante, maestro. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Exacto. Quizás partir diciendo que Borges es un personaje de la impostura. En la literatura de Borges, en el fondo, vamos a encontrar siempre la carcajada aristofánica. Aristófanes riéndose con una cara muchas veces de gran seriedad, pero hay que partir de que Borges, como se decía con anterioridad, es un escritor profundamente irónico, y su ironía viene muy basada en la postura socrática. Borges siempre fue en esta impostura, digamos que nunca fue un gran nacionalista. Él combatió los nacionalismos, fue
más allá de estar de acuerdo con el tango, él estuvo de acuerdo con la milonga. Decidió entrar en polémica, por ejemplo, prefería no prefería el mundo de los gauchos con Martín Fierro, sino que él prefería el Facundo, como diciendo que el mejor libro que se había escrito en la Argentina. Es decir, siempre fue un pensador incómodo para todos. No fue un pensador grato para quien muchas veces lo escuchaba, porque estaba siempre a contracorriente. Y su propia literatura es una literatura contracorriente, es decir, una literatura que no se va a cobijar en cierto tufo popular, va a elegir por el intelectualismo, que le va a permitir surcar muchas culturas y que se van a ver retratadas en sus diferentes obras, ¿no? Borges va a ser un escritor que va a pasar de la poesía, va a pasar por el ensayo y afortunadamente encuentra quizá su mayor esplendor como escritor en los cuentos, ¿no? Recordemos que Borges primero es poeta, luego es ensayista, lo estoy diciendo cronológicamente, y finalmente encuentra el cuento como una de las formas sintéticas de la expresión artística. En Borges vamos a encontrar probablemente uno de los más grandes cuentistas de todo el orbe, de todo el mundo, ¿no? Un autor admirado por prácticamente todo aquel que sabía leer con los ojos abiertos y que podía ir más allá de una comprensión, más allá de lo ideológico, que sin lugar a dudas Borges también en ese sentido era un ariete de la impostura. Sabemos y conocemos las grandes críticas que hizo al fútbol, a la música popular, etcétera, etcétera. Y eso le trajo una horda de lectores que no lo querían, unos malquerientes, hinchas malquerientes. Borges fue un crítico uno de los grandes críticos de más mala leche que ha habido en la literatura latinoamericana. Y se agradece. Basta leer con la obra de Bioy Casares Borges, donde vemos cómo usaba con gran maestría el doble discurso, la doble cara, decía una cosa en público y decía otra cosa en privado. A quienes amaba como grandes amigos en público los hacía pedazos en privado con Bioy Casares, cosa, un deporte que todos nosotros somos seguidores e hinchas también, no es privativo de los argentinos, es parte de lo humano. Entonces, es esta riqueza que tiene Borges, ¿no? Borges en el lado poético vamos a descubrir, por ejemplo, la perfección formal. Si algo le tenemos que agradecer a Borges es la perfección formal. Un escritor que por sobre todas las cosas la forma es fundamental y no hay medias tintas, en donde la forma va a constituir el contenido y el fondo, y por eso siempre su mirada hacia su literatura es una mirada que parte de la poiesis, es decir, parte siempre de una mirada de lo que es lo poético en su parte más profunda. La poesía lo tocaba todo y lo sublimaba todo. Le daba pues esta posibilidad y, como nos decía Marisa, en efecto buscaba una relación hedonista, que el lector tuviera esa relación hedonista cuando él era quizá el anti-hedonismo caminando, ¿no? Antierótico caminando. Es otra vez el Borges contradictorio. Hay una foto de Borges, por ejemplo, creo que es en Turquía, en donde está en un prostíbulo viendo entre comillas a las bailarinas. Quizá Dionisio lo arrebató muy pocas veces. Se casa muy grande, se casa ya siendo un anciano con una persona grande y finalmente escapa del matrimonio, huye, le dice a su mamá que vaya a avisarle a su esposa que ya no quiere nada y que suspende el matrimonio, etcétera.
Y también nos presenta este gran ciego, muy en el sentido de Homero, este ciego que necesita perder la vista para poder ver en realidad, ¿sí? La necesidad, como este filósofo griego que tuvo que quitar los ojos para poder ver el mundo de lo real, Borges también necesitó perder la vista para tocar lo sublime y tocar lo profundo de lo real, en donde para él el lenguaje va a ser fundamental y va a ser tan fundamental que no se va a agotar en un solo idioma. Borges habla primero inglés, pero lo habla de manera natural, digamos, no es que haya tomado clases, sino que es la lengua que se habla en casa. Y después el castellano, pero después va agregando idiomas a su cúmulo de mirar el mundo, que incluso vemos a un Borges ya anciano matriculándose para aprender sajón antiguo, por ejemplo, o buscando compañeros que quieran estudiar sajón antiguo, y bueno, ahí conoce a jóvenes que lo siguen más por admiración que más que por el interés de aprender sajón antiguo. Y también descubrir al Borges polemista, ¿no? Muchas veces nos han mostrado al Borges como el anciano erudito, sabio, pero hay que recordar que hay un Borges joven, hay un Borges joven que es maravilloso en sus disertaciones sobre literatura, y que hoy afortunadamente a través de YouTube podemos escuchar varias de sus conferencias donde el tartamudeo, por ejemplo, no es tan pronunciado, y lo vemos, lo escuchamos disertar de manera sublime sobre muchas literaturas que para nosotros en la América Latina eran absolutamente desconocidas. Hay que señalar que Borges nos abre varias literaturas, nos presenta varios autores que no eran conocidos. Por ejemplo, tuvo la gran mirada, por ejemplo, de descubrir a Joyce para nosotros, ¿no? Un gran admirador del Ulises, quizá uno de los más grandes lectores y mejores lectores de ese libro fue Borges. Supo entender muy bien lo que Ulises planteaba, perdón, lo que Joyce planteaba. Y recordemos que Joyce también se queda ciego, ¿no? Esta hermandad de ciegos que luego Ernesto Sábato nos lo va a presentar en aquel informe sobre ciegos, que Sábato, toda esta generación que tenían fobias y filias y que se veían y se odiaban y se amaban, y tenían ahí todas las posturas. Recordemos que Sábato lo llega a malquerer profundamente, amistosamente, incluso en Sobre Héroes y Tumbas lo presenta, ¿no? En una escena donde se burla del buen Borges, pero Borges le dedica muchas de las páginas del Bioy Cázares, el Borges de Bioy Cázares, donde le pone unas golpizas al pobre Sábato, pero casi era así como su saco de box. Entonces, Borges es un escritor perenne, que no lo vamos a, digamos, que no corre el riesgo de perderse. Es tan contundente, es tan actual, porque se adelantó muchísimo a su tiempo, que hoy Borges nos está diciendo los preceptos de la posmodernidad que yo empecé a dibujar en los 40, hoy son la moneda que vamos a encontrar en la literatura de todos los días. Un César Aira, ¿sí? Ricardo Piglia, Roberto Bolaño, que son nuevos escritores, pero que van a abrevar siempre de ese lago maravilloso, profundo y eterno que es la literatura de Borges. Y bien dicho, Borges no quería que se le reconociera como que él había generado una literatura. De hecho, decía, ¿realmente existe una literatura española? ¿No? En esta ironía profunda que él era un gran militante de lo irónico. Pero hay que decirlo, Borges es un escritor que funda una literatura. Y son pocos quienes pueden presumir eso. Quizá Homero, quizá Shakespeare, quizá Dante, ¿sí? Milton, que estoy diciendo muchos de sus grandes amores de él que los he señalado, incluso el mismo Dostoyevsky, que él fue lector de Dostoyevsky, o el mismo Faulkner, que en un momento dado él traduce las palmeras salvajes, ¿sí?
Y ahí también se nos caen varios mitos. Por ejemplo, el Borges que no quería la novela, pues vaya, hasta tradujo novelas, ¿no? Tradujo Orlando de Virginia Woolf, tradujo Las Palmeras Salvajes, fue lector profundo de Faulkner y fue uno de los mejores lectores que tuvo el Ulises de Joyce. Entonces, esta es como una pequeña introducción para empezar la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro, y vamos a escuchar al escritor, novelista Felipe Montes. Bueno, la verdad preferiría que ya empezáramos más un diálogo entre todos. Ya no puedo hacer mucho frente a estos titanes del conocimiento sobre la obra de Borges y preferiría invitar a ver quién encuentra primero una línea que me encanta de uno de sus poemas. Es la palabra luna. Es la palabra luna, yo creo que lo recuerdo, ¿no? Y a ver quién encuentra otra línea que me encanta, que es, no sé si dice cuál o dice qué, creo que dice cuál. ¿Cuál Dios detrás? Es en el de ajedrez, ¿verdad? Sí, ¿verdad? en la segunda parte. Lo tienes por ahí, Marta. Sí, si me permites un segundito, Ah, ahorita claro, aquí y lo mientras, tengo. mientras los distraigo un poco con algunos afectos de Borges, bueno, con algunas anécdotas que recuerdo, una sí la recuerdo de cuando era chico, aquí en México, no en Monterrey donde yo estoy, donde tienen ustedes su casa, sino en la Ciudad de México, se hacían ciertos programas de televisión que se transmitían a toda la República. Y ahí hubo uno en que Octavio Paz invitó a Jorge Luis Borges y estaba presente Juan José Arreola. Creo que desde niño, por esa razón, vinculo mucho, no tanto a Paz con ellos dos, sino sobre todo a Arreola y a Borges. Creo que su literatura tiene ciertas afinidades. Arreola, no sé si lo recuerde Alejandro, si lo recuerde Didier, pues aparecía en televisión con cierta frecuencia y haciendo gesticulaciones muy interesantes. Hablaba mucho, era también un erudito muy interesante, andaba en bicicleta, jugaba ajedrez, ya recordarán ustedes, pero en el primero de los programas destaca el que Borges casi no habló y en cambio Paz, que hacía preguntas, y sobre todo Arreola hablaron mucho, bueno, sobre todo Arreola, claro, curiosamente no para lucirse, casi todo lo que Arreola decía era para elogiar a Jorge Luis Borges. Entonces, ya más grande me enteré de que después de ese encuentro se entrevistó a Juan José Arreola y dijo que qué opinaba de aquella vez que se había encontrado con Borges. Dijo que Borges era un gran conversador, que era una persona erudita, que hablar con él era recibir la luz de la sabiduría. Y bueno, y por ahí se fue otra vez. Y cuando entrevistaron a Borges al mismo respecto, ¿verdad? Que le había parecido a Arreola, dijo, ese Juan José Arreola es un gran conversador. Me permitió intercalar algunos silencios. Aquí, Entonces, bueno, aquí está ahí el está. poema, Adelante, sí. Marta Elba, por favor, a ver qué Pues, parte. ¿quieres la última parte o el Lo que segunda? tú quieras. Bueno, es muy hermoso. Está cortito, lo leo rapidito. Es la segunda parte del poema de ajedrez. Les leí la primera. Y en la segunda nos dice, tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? Qué belleza y qué bien lo dices. Muchas gracias, Marta. Sí, porque Gracias. ahí hay algo que a mí me importa mucho de Borges desde que leí por primera vez Ficciones y el Aleph, que fue así lo primero. Y es, bueno, son dos aspectos que creo que están entrelazados. Uno es arrancarle al mundo significados. Por eso, pues lo adoraba Humberto Eco o
o los postestructuralistas lo tomaban siempre como ejemplo. No sé yo con qué tanta comprensión al estilo que lo tienen Marta o Marisa o Alejandro o Susana o tú y yo, Didier. Pero hay ese afán por arrancar un significado a algo que quizá para el resto del mundo no lo tiene. Y ahorita a ver si alguien nos lee el fragmento ese de la palabra luna. Y por otro lado, el hecho de que el poder de Dios o de los dioses se da en una especie de juego de muñecas rusas. Es decir, uno está detrás del otro, pero detrás de ese hay otro. Y quizás detrás del último está el primero. Y eso me recuerda mucho a un escritor que le gustaba a Borges, que es Kafka, con el microcuento de Ante la Ley, que ya ven que se encuentra dentro del proceso, pero también se publica por separado. Y es que detrás de ese guardia hay otro muchísimo peor. Y ya el tercero, dice el guardia, a mí mismo me da pavor siquiera verlo. Entonces el que se queda fuera, el protagonista, pues ya no quiere avanzar más allá, puerta tras puerta. Una segunda, bueno, no es una anécdota, es una opinión de Borges. Les decía que aquí lo tengo representado por el pintor argentino Jorge Guzmán, a quien mando un saludo y espero que nos esté viendo o que nos vea muy pronto. Y se trata de que Borges, un maestro de la prosa y de para unos de la cerebralidad y para otros de la sensibilidad, y por eso tiene poesía, tiene cuento y tiene ensayo, y por las tres áreas brilla, afirmaba que Alfonso Reyes era el mejor prosista de la lengua española. Y bueno, claro, Alfonso Reyes es otro genio similar, y las conversaciones entre ellos han de haber sido pláticas pues de dioses o de semidioses, de dioses de la literatura que están intercambiando vocablos en lenguas antiguas, en lenguas muertas. Hablaban en griego, hablaban en latín. Y bueno, esa es una opinión de Borges sobre el regiomontano universal, aquí paisano. Y una tercera es, y está muy documentada y es muy agradable, que era muy amigo de Anthony Burgess, el autor de Naranja Mecánica, y que decían que eran tocayos porque uno se apellidaba Burgess y el otro Borges, y parece que sí había una raíz común en las genealogías de ambos. Hablaban mucho de Joyce, precisamente. Burgess tiene al menos 3 libros en torno a obra de Joyce, en torno a Ulises tiene 2, en torno a Finnegan's Wake tiene 1, y Borges y Burgess hablaban en inglés antiguo. Entonces, bueno, han de haber sido divertidísimos todos esos encuentros entre estos talentos que estamos hablando, ya por no mencionar los encuentros virtuales, es decir, cuando Borges se pone a hacer ensayos sobre Dante o sobre Milton, otro ciego, Alejandro, o sobre Blake, y cómo nos trae a todos esos autores, que eso es muy de autores curiosamente argentinos. No sé qué opine Marisa al respecto. Sábato admiraba a Faulkner también, Joyce, bueno, tanto Sábato como Bioy Casares, como Victoria Ocampo y Borges, entre otros, nos han traído no solo a través de traducciones, sino a través de señalamientos, de invitaciones a grandes autores. Sí, Marisa, ¿quieres decir algo? Perdón. No, esto quiere decir que al citarlos en sus textos, nos obliga o nos obligó a buscar, a bucear, a profundizar en esos pensamientos. Sí, y a la vez subieron nuestra autoestima hispánica, ¿no? Cortázar es otro traductor, ya ven ustedes, bueno, de Edgar Allan Poe y de tanta belleza. Sí, Marisa. Ayer fue el cumpleaños de Cortázar. Ah, mira, lo felicitas. Si lo ves. Espero que esté por Rosario. Mira, ya Alejandro apoya la idea. Entonces, y bueno, agrego a esto un video que dura creo que 50 segundos que está en YouTube, en que aparece un Borges joven. Es una edición de 3 o 4 apariciones de él, muy joven, yo creo que lo han visto. Y con esto lo que busco es hacer que la gente que nos está escuchando, que no lo ha leído, sepa que es una persona
acá a veces dicen un tipazo, sobre todo lo dicen los políticos que no han leído libros, ¿no? Es que es un tipazo. Bueno, que es una persona tan adorable, tan querible, tan abrazable, de traje, es cierto, como un profesor sobrio, pero de una conversación y de una ironía y de un ingenio y una inteligencia admirables y tan agradecibles que no podemos más que estarlo viendo en videos, en sus cuentos, en el Aleph, en ficciones, en Historia Universal de la Infamia, en el informe Brody, en Fervor de Buenos Aires, en sus ensayos, que son muchísimos, en sus obras completas, que en algunas colecciones son 3 tomos y en otras son 4, y escuchar cómo atamudeaba a veces, escucharlo y verlo al mismo tiempo para ver cómo la mirada ya muy acabada, se le pierde en el aire o en el espacio y de algún lado saca la inspiración para estar diciendo lo que nos dice. Como en ese programa, no recuerdo ahorita el nombre español, algunos de ustedes seguramente lo Sí. recuerdan. ¿Cómo se llama, Marisa? El de... No me acuerdo del programa, pero me acuerdo del programa. De frente, algo así, ¿no? ¿Alguien lo recuerda? Sí. Por ahí está Es con Serrano. Sí, con Serrano, así es. Con Serrano. Serrano. Algo así como de, no era de frente, pero es algo similar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien encuentra por ahí el poema que incluye esa línea de, es la palabra. Aquí tengo lo de Luna, pero no sé, es grande el poema, es Sí, largo. es grande, muy, si quieren nada más muy bonito. el fragmento Ah. que termina, tú lo recuerdas, Marisa, también. Donde Porque termina. tiene un poema cortito que se llama La Luna y está dedicado a María Kodama, que fue su última mujer. A María Kodama. María Kodama. ¿Qué dije, María? Si quieren, empezamos por escuchar a Marta con ese fragmento. Sí, sí, Si quieres claro. incluso terminar en ese verso y luego escuchamos el poema. La luna dices, ¿verdad, Marisa? A ver. Sí, el de ella es bueno, aquí también habla de la luna y a veces le manifiesta en otros la luna. Bueno, esa era también la genialidad de Borges, Sí. de enredarnos en esas que parecían discrepancias, pero no lo eran, ¿no? Sí. Estaba muy clarificado todo eso. Les leo el principio y el final nada más de esto, de la luna de Borges, que nos dice... Gracias iba a rendir a la fortuna cuando al alzar los ojos vio un bruñido disco en el aire y comprendió aturdido que se había olvidado de la luna. Es épico eso, ¿verdad? Exactamente, es de él. Sí. Lo define. Sí. Bien, y decías otro fragmento, ¿verdad, Marta? Mande. ¿Hablabas del fragmento final también? Sí, el fragmento final que nos dice, es uno de los símbolos que al hombre de alado o el azar para que un día de exaltación gloriosa o agonía puede escribir su verdadero nombre. Qué bien. Magnífico. Qué belleza. Sí. Qué belleza. Sí, le encantaba el Volksunga y tiene literaturas germánicas medievales en donde indaga la catacresis, es decir, la metáfora ya fosilizada que los vikingos utilizaban para nombrar ciertos elementos. Recuerdo ahorita, por ejemplo, que los vikingos llamaban, y lo distingue Borges ahí, en un librito, un volumen del Fondo de Cultura Económica, al menos acá en México, decía que a la luna, bueno, primero les digo mejor la metáfora, pero en este caso es barco de la noche, es como se llamaba la luna, pero en cada poema, no era una metáfora momentánea ni nada. O bosque de la cara, que se le llamaba a la barba, o joyas de la frente a los ojos. Y bueno, recuerdo ahí 3 o 4 más. Son increíbles y creo que influyeron mucho en su propia manera de ver el mundo y en su manera de escribir. Y ahorita platicamos de las dagas de Marisa. Marisa, tú tienes por ahí el otro poema que menciona la luna, ¿verdad? Sí. Sí, la luna, a María Kodama. Hay tanta soledad en ese oro. La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto. Mírala, es tu espejo. Qué bien, qué bárbaro. Hay mucha influencia, me parece, ahí, y habría que indagar si eso está estudiado
del Siglo de Oro. Y Claro, muy a mi pesar, Borges hablaba mal de Góngora. No sé en estos momentos, donde quiera que esté, qué piense, pero hablaba mal de Góngora, pero hablaba muy bien de Quevedo y de Lope y de Cervantes, por supuesto, ¿no? Y creo que junto con Cervantes y otros escritores de otro tipo, como García Márquez y otros, pues Borges es de los escritores que más tinta han hecho correr en torno a su obra. Ya no digamos la cuestión política y todo eso, sino en torno a su obra, a las interpretaciones que se dan acerca de cada uno de sus cuentos. A veces de una cita muy pequeña o de las dos citas, la de Pierre Menard y la de Cervantes, que la primera vez que la leí, pues sí me puse letra por letra a cotejar a ver cuál era la diferencia en el estilo entre estos dos grandes autores citados por Borges, ¿no? Citados o inventados. Y, eh, y bueno, quien ha monopolizado los ajedrezes, quien ha monopolizado los laberintos, los espejos, hay cierto patrimonio que podríamos sostener sin ninguna duda que se convierte en el campo semántico de Jorge Luis Borges. Sobre las dagas, vamos a ver. Así como García Lorca tiene una fascinación por los cuchillos, la luna, los gitanos, Borges, recuerdo por lo menos una descripción de él larga en una narración no recogida en libros de cuento, en que explica muy bien un duelo a cuchilladas y es tremendo. Y no aparece el Borges que mucha gente conoce más adelante, ¿no? Cerebral y de biblioteca. Eso sí es una salvajada y no recuerdo cómo se llama el cuento, espero que alguno de ustedes me pueda decir. No sé si te estás refiriendo a Jacinto Chiclana. Sí, así es, así se llama. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana. No me lo acuerdo de memoria y no lo tengo a mano, si no lo compartía con gusto. No, lo buscamos, le dejamos a los espectadores que... No lo tengo a mano. Pero aparte eso está musicalizado. Tiene música, es precioso, se me va a escapar el nombre de quien lo musicalizó, pero es precioso. Argentino también. Musicalizado, la historia cobra otra vigencia, ¿no? Otra vida. Qué bárbaro. ¿Puedes repetirnos el lo busco y después se los voy a mandar, no me puedo acordar de memoria. Ándale. ¿El título lo puedes repetir? Jacinto Chiclana. Sí, Jacinto Chiclana, así es. Claro, sí. Chiclana fue también uno de los hombres de la independencia y Jacinto Chiclana es como un descendiente. Bien, entonces pero es un duelo fabulosamente reflejado. Después se los voy a compartir con música. Sí, correcto. Yo les quería contar, si hay un minuto, medio, una anécdota personal de él, de la vida cotidiana, que es cortita, me la pasó un poeta que quiero mucho, que es Hugo Toscadaray, de aquí de Argentina, y dice así: Borges firmaba libros en un stand, y se presentó ante él un hombre con uno de los tomos que componían sus obras completas. Casi sin verlo, Borges estampó una rúbrica que era solo el apellido, como era su costumbre. El otro, intrigado, le preguntó: dígame, maestro, ¿qué sentido metafísico tiene su firma? Borges se tomó su tiempo y dijo: mi hijo, ¿pero qué sentido metafísico va a tener? Soy ciego y hago lo que puedo, nada más. Todo aquel que... Y después hay otra cortita. Estaban en un hotel y el hotel en el que se hospeda se estaba quedando sin agua. Y un tanque casi vacío no daba abasto para restablecer el flujo normal del agua. Borges llama a la recepción para decir que tiene problemas con el agua. El recepcionista le pregunta: ¿pero el agua sale o no sale? Y Borges le responde: sí, agua hay, pero sale con escrúpulos. Bueno, les quería compartir eso porque es de su vida cotidiana, digamos. No es el Borges de las entrevistas ni de los libros, es el Borges de todos los días. Algo quiere decir Alejandro, pero tienes el micrófono
silenciado. Sí, no, nada más un comentario con respecto a Alfonso Reyes. O sea, en una ocasión le dice Borges, pero es que los mexicanos son eruditos, saben historia, saben la historia de Grecia, manejan los mitos griegos, hablan varios idiomas, conocen grandes libros, y pues el que lo está entrevistando pues, se queda así espantado y dice, pero maestro Borges, pues ¿con qué mexicano ha hablado? Pues con Alfonso Reyes. Tenía una muy buena impresión de todos nosotros. Hay una frase que no sé si sea apócrifa de Borges, no sé si también alguien aquí lo sepa. Mucho he leído, poco he vivido. ¿Alguien tiene alguna Sí, confirmación? es un poema pues hay un poema que se le atribuye, ¿no? Que es un poema que parece que sí es de Borges. Digamos que es uno de sus poemas menos afortunados. Por lo mismo es un incrédulo al pensar que Borges haya escrito eso, pero al parecer, porque en un tomo de las obras completas, al parecer lo incluyeron, el poema este de que si yo volviera a vivir, comería más helado, caminaría descalzo, No, nada que ver. y no es Sí, no, ese no es nos lo otro. creemos. Este que te digo, creo que tiene la historia de que era una traducción que hizo él de Robert Browning. Creo que va por ahí, pero estoy casi seguro de que no es ese, que es el poema más famoso de Borges que nunca escribió, ¿verdad? Algún poema de García Márquez por ahí Claro, también, claro. que luego apareció que era de La marioneta de la García marioneta, Márquez, sí, ¿no? O ¿te sea, la acuerdas? famosa marioneta que Sí, no es sí. escrita por Y a García Neruda Márquez. también le achacan cada cosa, ¿no? Pero bueno, Sí, pero sobre este verso, sí, sí, En las últimas fechas, bueno, las redes sociales nos han ayudado a conocer a muchos grandes, sobre todo de la literatura. Y no me puedo ir sin decir esta frase que sé que muchos van a conocerla, identificarla, porque ha estado caminando en las redes. Y me da gusto que de esa manera conozcan a algo grande como es Borges, que este poema de él se adapta a cualquier cultura, que esa es otra de las magias que tenía, que había poemas que si lo leía una cultura mexicana, una argentina, una francesa, se adaptaba a ese poema, no se identificaba. Entonces nada más es un pedacito que sé que muchos de los que nos están escuchando y que les agradezco van a identificarla, y es el remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Fantástico. Gracias. Es fantástico. Vivier, ¿quieres agregar algo a esta discusión? Yo quería mostrarles un poema de Borges, El despertar, para leerlo. Y entra la luz y haciendo torpemente de los sueños al sueño compartido, y las cosas recobran su debido y esperado lugar, y en el presente converge abrumador y vasto el vago. Ayer, las seculares migraciones del pájaro y del hombre, las legiones que el hierro destrozó Roma y Cartago. Vuelve también la cotidiana historia, mi voz, mi rostro, mi temor, mi suerte, hacia aquel otro despertar la muerte, me depara un tiempo sin memoria de mi nombre y de todo lo que he sido. Si en esa mañana hubiera olvido. Pues me recuerda uno de los cuentos de la Aleph, la escritura del Dios, yo creo que la recuerdan también, el preso que está en un pozo con un jaguar y está seguro de que como es injusto su encierro, es injusta su condena, de que está seguro de que su Dios
le está mandando un mensaje por algún lado para saber cómo salvar su vida. Y lo que concluye es que ese mensaje está escrito en las manchas del jaguar. Entonces, fuerza por entenderlo. Y creo que tanto ese preso como nosotros que estamos presos de otras maneras, con que presionemos lo suficiente a algún fragmento de la realidad, seremos capaces de comprender algún mensaje de los que Borges entendió con tanta facilidad. Sí, yo admiro muchísimo a Jorge Luis Borges, lo he seguido como un admirador, válgase el pleonasmo, desde que empecé a escribir hace muchos años, desde niño, y siempre veo a un hombre erudito, como mencionaba el maestro, con un sentido humorístico, con doble discurso, pero que todo el tiempo está llevando a la literatura universal en cada una de sus letras. Se va desde el principio al fin, desde el principio al fin, y juega con toda esa magia de crear un mundo dentro de lo que ya está creado. Y ese es el Borges extraordinario al que hoy estamos haciéndole homenaje. Y no sé si tengan algún comentario antes de despedir la transmisión y de saludar a todos quienes nos ven en las redes y a quienes invitamos a seguirnos al Colegio de Escritores y Poetas del Sureste en este y otros homenajes para los grandes escritores y poetas como el maestro Jorge Luis Borges. Y también agradecerle a todos ustedes, a Marisa Chazarreta, desde Rosario, Argentina, escritora, poeta, promotora cultural, al maestro Alejandro Aldana Celso, escritor, novelista, filósofo, bueno, mi maestro también. Heredero de Borges en su novela Sibelius Fractal. Sibelius Fractal. Bueno. A Susana Zúñiga, amiga, poeta, lectora de Borges de muchísimos años. Gracias, doctor. La verdad, mi teléfono está fallando un poquito, pero muchísimas gracias por permitirme escucharlos. La verdad que es apasionante escuchar al maestro Aldana, al maestro Felipe, a todos. La verdad que me voy más interesada en la cuestión del maestro Jorge Luis Borges. Y bueno, cada quien demuestra el amor a Borges como puede, ¿verdad? Yo lo hice con la memoria, nombrando a mi hijo Jorge Luis. Así que todos los días hablo del maestro. Muchísimas gracias. No lo regañes demasiado. Y muchas gracias a Marta Elba, la poeta Marta Elba Zambrano Oropesa, también profunda admiradora de Borges y que lo sigue en sus letras. Gracias, Marta. Gracias, un honor estar con estos personajes aquí compartiendo estos momentos, de veras, y un honor el homenaje, el recordar a Borges. Gracias a todos, buenas tardes. Y a Felipe Montes, novelista extraordinario con la Hacienda de la Soledad. Además, ya amigo del maestro Alejandro Aldana, desde que hablaron de la poesía y que se encontraron en esa erudición de ambos y que pudieron compartir de un lado a otro todo lo que saben de las letras en un momento breve, y se quedó todavía la invitación para que en futuros eventos puedan estar compartiendo esas. Quisiera dar un breve comentario final de mi parte. Adelante. Que es que en los años 60, no recuerdo en qué año ni en cuál encuentro de escritores, Arguedas y Cortázar tuvieron una discusión bastante ríspida. Cortázar defendía el cosmopolitismo en la literatura latinoamericana y Arguedas defendía lo que hasta ese momento había sido vigente, la novela de la tierra, lo más telúrico, hablar acerca de la problemática del campo, de la injusticia, los dos con mucha razón, por supuesto. Y quisiera que supieran los que han leído poco a Borges o no lo han leído de plano, que con Borges tenemos todo. En el planeta Borges hay tanto esa defensa del campo, ese gusto por lo regional, por lo profundo, ¿verdad? Sobre todo en poemas, pero también en cuentos,
Por otro lado, tenemos el cosmopolitismo más intelectual que después se heredó en personas como Italo Calvino, por ejemplo, en Miquel Ende, en su libro La prisión de la libertad, y que tenemos también, así como mucha gente lo ubica como alguien muy, muy intelectual y cerebral, tenemos a un niño muy sensible, un niño que vistió traje toda su vida y que estaba ahogado entre libros, llorando por su Buenos Aires querido, sintiendo por un amor que, aunque se diga que no hay amor en los poemas de Borges, es mentira, Sí. extrañando a una persona, elogiando a alguien, admirando a alguien. Entonces tenemos a un ser humano muy completo y muy competente en cada una de las diferentes dimensiones que importan a la literatura. La imaginación, la sensibilidad, la furia, el intelecto y bueno, y todos los que ustedes quieran agregar. Ese era mi comentario. Gracias, Felipe Montes, y a todos, amigas, amigos. Les invitamos a seguir leyendo a Jorge Luis Borges y le vamos a dar la palabra para su comentario final al maestro Alejandro Aldana. Adelante. No, pues muchas gracias por la invitación, el darnos la posibilidad de compartir y pues a leer a Borges, ¿no? Si no lo han leído, pues es momento de comenzar. No nos podemos ir de este planeta sin leerlo, por favor. San Pedro y San Pablo nos va a pedir las lecturas, así que por favor hagamos las lecturas. Es un escritor que hay que leer si queremos ir al cielo. Muchas gracias. Gracias, maestro Alejandro. Marisa, un comentario final. Quizás me es difícil decir algo que no sea tan personal, ¿no? Yo considero que, por suerte, en general, el estudio de Borges en Argentina ha evolucionado muchísimo y hoy se lo estudia sin discusiones. Se lo estudia en la universidad, se lo comparte. Más allá de su ideología, porque tenemos lo que yo decía hace un rato, que pensar que fue un creador revolucionario de las letras. Fue revolucionario de los estilos, de su capacidad de, como decía, de que a mí me fascina, cada vez que lo tomo encuentro en su manera de decir nuevos significados. Y luego esta problemática del ser humano que él aborda con tanta sencillez, con tanta claridad, en todas las vicisitudes del ser humano. Y sí considero que, como dije hace un rato, él era un hombre de un pensamiento más elitista en algún punto, pero que sin embargo no dejó de observar todo su entorno, su historia, su pasado. Cuando él, en un poema que yo había seleccionado, pero que no lo voy a leer porque si no nos vamos a ir de tiempo, por ejemplo, en el poema de La cantidad, dice: pienso en el parco cielo puritano de solitarias y perdidas luces, que Emerson miraría tantas noches desde la nieve y el rigor de Concord. Aquí son demasiadas las estrellas. Ese manejo maravilloso del lenguaje es inigualable prácticamente. Todos, como ustedes muy bien decían, hemos abrevado de él y ojalá nos parezcamos apenas un poquito. Gracias, Marisa. Y estimadas amigas y amigos que están viendo esta transmisión, nos gustaría seguir hablando de la obra del maestro Borges y nos llevaríamos horas, días y meses, porque es un mundo vasto que les invitamos a recorrer. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos.